Una iglesia fue acribillada donde mataron a más de 50 hermanos cristianos. Se metieron allí bandas y mataron a más de 50 hermanos cristianos. La iglesia estaba sometida a una enorme presión y a una persecución terrible porque la iglesia no estaba dispuesta a Dios te bendiga, Dios te guarde, te saluda tu hermano y amigo, el pastor Braulio Núñez, y te doy la bienvenida a Esto No Es un Cuento. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la iglesia de Esmirna, la carta dirigida a la iglesia de Esmirna. La semana pasada estuvimos hablando sobre la iglesia o sobre la carta dirigida a la iglesia de Éfeso. Estas cartas que quiero decir que han sido preservadas para nosotros como un recordatorio de que Jesús tiene todo control. Una vez más te voy a decir cómo nosotros obtuvimos este libro de Apocalipsis. Dice que Juan, el último de los apóstoles que caminó con Jesús, quien recibió un intento de asesinato hirviendo en aceite y milagrosamente sobrevivió. Entonces fue exiliado a la isla llamada de Pasmo, una cárcel en medio del mar donde fue sentenciado por 18 meses. Escríbelo ahí. Tuvo Juan en esa cárcel y era picando piedra. Allí Dios le envió su ángel, Jesús le envió su ángel, que le dice entonces a Juan, escribe. Y como te dije, la semana pasada estuvimos viendo la carta dirigida a la iglesia de Éfeso, una iglesia con muchas obras, pero que ya no actuaba bajo un sincero amor. Muchas obras, pero Jesús no era la razón principal. En Primera de Corintios capítulo 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, pero el amor permanecerá para siempre. Así que esta iglesia de Éfeso estaba haciendo muchas cosas, pero no lo estaba haciendo con las razones o los motivos genuinos. No lo estaba haciendo de la manera correcta. Lo estaba haciendo por tener un gran nombre, lo estaba haciendo por ser visto, lo estaba haciendo por costumbre, pero no tenía a Jesús. Así que si quieres ver el video completo, te voy a dejar el link en la descripción de abajo para que veas esa primera carta dirigida a la iglesia de Éfeso. Pero hoy vamos a continuar hablando esta segunda carta dirigida a Esmirna. Esmirna, que lo que quiere decir es mirra. Es el significado de Esmirna. Y es uno de los tres elementos que recibió nuestro Señor Jesucristo cuando fue visitado por los magos o por los reyes magos, como nosotros le conocemos tradicionalmente. Se le llevó oro, incienso y mirra. La mirra se usaba como medicina, pero también se utilizaba como ungüento aromático, como perfume. Y me recuerda a un tema que hablé y prediqué bajo este mismo capítulo, y el tema que utilicé fue que el mejor perfume sale
de la opresión. Porque para sacar precisamente el olor de la mirra, el perfume, la mirra tenía que ser exprimida, tenía que ser apresada, prensada para que entonces pudiese dar ese olor agradable que era tan famoso y se dice, para el tiempo en que se escribió estas 7 cartas, se cree que el valor de la mirra llegó a costar aún mucho más que el oro. Era medicinal, era aromática, se usaba también para en los hogares, o sea, era algo que tenía mucho valor. Y aquí Jesús está utilizando precisamente este nombre, pero también lo que la iglesia está atravesando para darle un mensaje a la iglesia. Así que yo te pido que te mantengas hasta el final de este video, porque yo no sé por lo que tú estás atravesando, pero Dios tiene un mensaje para ti. En muchas ocasiones en mi iglesia he hablado de lo difícil que es la vida para los creyentes en naciones lejanas, en naciones como en Pakistán. Escúchame, donde un alto porcentaje son musulmanes y menos, escúchame, del 2% son cristianos. En la China, que es un país comunista, es un delito servir a Jesucristo, llevar una Biblia. Estas iglesias sufren, nuestros hermanos sufren en Corea del Norte, donde tú eres preso por ser cristiano, por predicar el evangelio. No se puede predicar el evangelio libremente como nosotros tenemos, gracias y glorias a Dios. Nosotros tenemos la libertad de hacerlo. Es un delito predicar el evangelio en estas naciones. Y quiero hacer un paréntesis, no sé quién esté viendo este video ahora mismo, pero hace unas semanas atrás, y hago un paréntesis, en un país no muy lejano, un país hermano que comparte isla con la República Dominicana, Haití, una iglesia fue acribillada donde mataron a más de 50 hermanos cristianos. Se metieron allí bandas y mataron a más de 50 hermanos cristianos. Esta carta que nosotros vamos a estar estudiando el día de hoy, te pido que la veas con la mentalidad del sufrimiento que están llevando miles de nuestros hermanos. Y posiblemente tú estás atravesando un momento difícil. Posiblemente tú estás también teniendo un momento duro en tu vida. Pero yo creo que esta carta nos da a todos un aliento, nos da a todos una esperanza de que Dios está con nosotros. Era una preciosa ciudad que estaba en la costa, a unas 50 millas al norte de Éfeso. Era una de las ciudades más prósperas de Asia, lo que nosotros conocemos hoy como Turquía. Dice la historia también que la gente de Esmirna se daban golpe de pecho y sentían un orgullo muy grande por esta ciudad, por lo próspera que era, por lo hermosa que era esta ciudad. Y dentro de esta ciudad había una iglesia, una pequeña iglesia, una pequeñita iglesia que le servía al Señor, una iglesia pobre que le servía al Señor, una iglesia marginada que le creía a Dios, una iglesia menospreciada, una iglesia que la miraban por encima del hombro. Porque ser cristiano en Esmirna no era fácil. No es como ser cristiano en nuestros países. Y mucha gente se avergüenza de decir que soy cristiano porque no resisten las burlas, no resisten el menosprecio. Pero aquí en Esmirna no estamos hablando de que simple y sencillamente eran menospreciados, no recibían trabajo. Si sabían que tú eras cristiano en Esmirna, no te daban trabajo. Si sabían que tú eras cristiano en Esmirna, no te saludaban los vecinos. Si sabían que tú eras cristiano en Esmirna, eras maltratado aún por el mismo gobierno. Dice que Esmirna
Era una ciudad hermosa y que tenía una colina grande que se llamaba Pagos en la parte posterior de la ciudad. O sea, en la parte de atrás de la ciudad había una colina y alrededor de la cima de esta colina existía una serie de templos paganos que formaban algo parecido a un círculo. Y debido a este aspecto de este círculo que formaban esos edificios paganos, lo conocían también como la corona. También se le llamaba a Esmirna la corona de Asia, por lo que te dije anteriormente, una ciudad próspera, una ciudad donde había muchos recursos. Pero la iglesia de Esmirna no estaba recibiendo esos beneficios. La maltratada, la ciudad era uno de los principales centros de adoración al emperador. En el año 26 Cristo, durante el reinado de Tiberio César, se erigió un templo a este emperador, por lo que los cristianos de Esmirna se encontraban cada año, escúchate, con la necesidad de escoger a quién llamar Señor. Si llamar a Jesús Señor o si llamar a César el Señor. Y esta era una de las pruebas que los romanos aplicaban a todos sus ciudadanos. Si un ciudadano de Esmirna no decía que César era Señor, era maltratado, no recibía ofertas de trabajo, era puesto en la cárcel. Y esto significaba que esta iglesia estaba sometida a una enorme presión y a una persecución terrible, porque la iglesia no estaba dispuesta a decir que César era Señor en lugar de Cristo. Ahí mismo también había una gran comunidad de judíos que eran hostiles hacia los cristianos. Esta iglesia estaba recibiendo ataques y opresión por todos lados. Pero entonces aquí está la carta, que comienza en ese versículo 8 y la quiero leer contigo para que tú veas el mensaje de Jesús. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y aquí entre comillas dice, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte.